Amigas, amigos, bienvenidos a un episodio de El pincel y la espada, un pod de Leo Vicent. Ah, ¿estás ahí? Quiero enseñarte algo. Mira, tienes delante un estudio preliminar, un boceto de la famosa obra de Balthus, la lección de guitarra que fue expuesto por primera vez en 1934. Podemos aventurar que este boceto, por lo tanto, es de los mismos años, de los años 30. Dime si la imagen despierta en ti recelo. Tienes delante una de las escenas más inquietantes de la historia de la pintura. Si te fijas, recuerda vagamente la postura de una Pietà. El pintor parece haberse retratado aquí, aunque luego en la obra posterior será una mujer. Una mujer que convierte a la niña en un instrumento. Su mano pulsa cuerdas invisibles en su interior. La víctima se resiste y se entrega. No sabemos si sufre o goza. Es increíble. Y si esto no te emociona, es que el taxidermista ha venido a verte y estás disecado. Pues detrás de todo esto hay una historia apasionante. Te pregunto, ¿has oído hablar de Cumbres borrascosas de Emily Bront? Esa novela finisecular decimonónica, ese dramón, esa historia de amor terrible y maldita, ese héroe byroniano rechazado que vuelve para conquistarlo todo. Heathcliff y Kate, el fantasma que regresa una y otra vez para golpear en la ventana y pedir por favor que la dejen entrar en casa, que hace mucho frío. Pues bien, Balthus se sentía así, rechazado por la mujer que amaba y por su familia. Eso le llevó a ilustrar esta novela, este tesoro que tenemos entre las manos y que ahora podemos disfrutar. Si hablamos de Balthus, hablamos de la supervivencia del arte y los últimos hombres libres. No se nos oculta que su obra tiene muchas raíces que se pierden en el Quattrocento italiano. Los desterrados ensayan la rebelión. La correspondencia amorosa entre Baltasar Klosowski de Rolla, Balthus, y su primera esposa, Antoinette de Waterville, tiene una importancia fuera de lo común para la historia de la pintura, porque revela por primera vez el origen último, profundamente moral y espiritual, de las semillas y raíces de la obra erótica del artista, uno de los más grandes y turbadores pintores figurativos del siglo XX. Balthus llega definitivamente a la pintura hacia 1926, cuando copió ciertos frescos de Piero della Francesca en Arezzo. En ese momento, la pintura misma había entrado en un calvario agónico. Hacía más de 10 años que Ramón Gaya, en la misma parisina plaza de Fürstenberg, a unos metros, igualmente del estudio de Delacroix, lo había precedido en ese doloroso, atormentado y solitario camino de la cruz. Romper anticipadamente con la tradición emergente de las vanguardias, imponiendo la ley marcial de su imperio, definitivamente planetario, santificado por la especulación. Gaya y Balthus no están solos todavía. Morandi, Hooper, el Picasso de los primeros años, muy italianizante, también hablan de vías subterráneas y proscritas durante mucho tiempo, por donde intentarán sobrevivir las viejas y artesanas tradiciones pictóricas, en cuarentena, amenazadas de muerte en tanto que modo de expresión de una especie de artistas en vías de aparente extinción.
Morandi se refugió en su estudio esperando la llegada de los bárbaros del poema de Cavafis. Hopper asimió el purgatorio. Gaia fue condenado al destierro. La correspondencia de Antoine de Battenville con su amigo de adolescencia, primera juventud y futuro esposo nos cuenta en detalle, por vez primera, desde la intimidad, desde las cumbres borrascosas, la intimidad del pintor, su modelo y amante, abandonados al fragor del deseo, y las primeras obras maestras, comenzando por la lección de guitarra, de la que hemos visto ese esbozo preliminar, y la Toilette de Cathy. Cómo Balthus sueña con organizar la resistencia contra el terror y la tiranía del mal gusto que llegaba a través del erotismo más puro y refinado. Solo el erotismo en este caso puede defender las vías de la tradición sapiencial. Cuando Balthus ilustra Cumbres borrascosas, entre 1934 y 1936, Antoinette, su amiga de la infancia, Enverna, su hermano y él mismo, son sus primeros modelos para el teatro de la crueldad, que florece tras la relectura de algunas escenas oníricas del romanticismo inglés. Todo Balthus está ya esbozado en esas primeras ilustraciones, a falta de la semilla fecunda del erotismo más turbador y refinado. Balthus le escribe a Bebé, así llama a su futura esposa en la intimidad. Cartas muy pedagógicas y significativas, razonando el origen y sentido último de la vía real y erótica de su obra, contra la deshumanización del hombre, contra el nihilismo, contra la mecanización y automatismos industriales que destruyen la vida moral y contra los intelectuales convertidos durante los años 30 en payasos y maniquíes, estima Balthus, de un teatro de sombras funestas. El erotismo tiene y tendrá en su obra, insiste Balthus, esa doble dimensión moral y espiritual. Por vez primera, en la intimidad y misterios de la alcoba y el amor, Balthus descubre el secreto que ilumina toda su obra, una de las más hondas y secretas de la historia del arte moderno. El intelectual, verdadero fariseo, que ya vemos que está ciego cuando no cómplice de la deshumanización del hombre y del arte, recuerda Balthus. Es uno de los primeros culpables de ese doble proceso de destrucción. El hombre ha sido enterrado, escribe Balthus, bajo una capa de asfalto. ¡Socorro! La vida y las manifestaciones del espíritu han sido condenadas al destierro, víctimas de la crueldad ciega de los automatismos industriales y sonámbulos. La defensa e ilustración de la figura humana al desnudo nos habla del heroico combate del artista amenazado en su inconclusa e incierta guerra contra la tiranía de los objetos y maniquíes desalmados del teatro cruel de nuestra vida contemporánea. En efecto, así es. Y si tú ves otra cosa, es que tienes un problema.